Muy buenas tardes, los saluda Sobeida López Vega, docente de la Facultad de Educación. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes participantes en este webinar, en el que nos acompañan tres destacados egresados, Milvia Apagüeño, Kelly Dávila y Javier Taipe. Es importante señalarles que en este momento estamos también haciendo la retransmisión a través de nuestro canal de YouTube de la Facultad de Educación, y para sus consultas, comentarios, preguntas, pueden escribir al chat del Zoom o, en el caso de los que nos estén siguiendo vía YouTube, en el espacio de comentarios. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro webinar. La primera participación está a cargo de Kelly Dávila. Ella es licenciada en Educación Primaria y magíster en Educación por la PUC, magíster en Estudios Curriculares por la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Ha sido líder de matemática de la Oficina de Evaluación, docente del Ministerio de Educación del Perú, especialista en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en diferentes organizaciones. Además, ha trabajado como docente en el Departamento de Educación en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Actualmente se desempeña como docente en una institución educativa privada en Canadá y como formadora en Innova Teaching School. Kelly, tienes 15 minutos para tu presentación. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre cómo aprender y cómo enseñar matemáticas. Espero que las ideas que se lleven ahora puedan invitarlos a pensar en nuevas formas de hacer matemáticas con sus estudiantes. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se esté proyectando bien. Mi nombre es Kelly Dávila y bueno, comparto aquí algunas de mis redes sociales. Tengo una página de Facebook y de Instagram en donde coloco algunas estrategias y recursos y materiales que pueden ser, digamos, invitaciones para a enseñar y aprender matemáticas. En esta sesión, que es muy corta, he decidido centrarme en una pregunta clave como ¿qué considerar al seleccionar problemas? En las clases de matemáticas sabemos que el enfoque que buscamos es que los estudiantes resuelvan problemas. Entonces, la idea es de dónde sacamos los problemas o qué tenemos que considerar cuando seleccionamos estas tareas, estas actividades de los libros, de texto, del internet o de cualquier otro recurso. Y les traigo algo que quizá algunos conocen, pero es bueno volver a recordar y en todo caso volver a mirarlo con distintos ojos cada vez que seleccionamos tareas, como pensar en términos de la demanda cognitiva que exigen esas tareas, en términos de la cantidad de formas de acceder a esa tarea y formas de resolver esa tarea. Y cuando digo tarea me refiero a cualquier problema matemático o actividad matemática, no solamente a tareas para la casa, sino tareas como actividades que se trabajan en el aula. Kelly, discúlpame, estás proyectando en modo, no sé qué modo es, pero estás proyectando. Ahora Okay. sí. Ahora sí. Gracias. Y entonces que también sean tareas que sean relevantes para los estudiantes. Y eso tiene que ver con los intereses que se genera, que la tarea genera en los estudiantes. Voy a centrarme primero en el aspecto de alta demanda cognitiva. Y hay una diferencia claramente en los tipos de procesos cognitivos que exige una tarea, ¿no? Hay tareas, por ejemplo, como esta, si queremos trabajar fracciones con los estudiantes, por ejemplo, podríamos pensar o probablemente ustedes identificarán alguna tarea similar en los libros de texto, donde hay una representación, hay que identificar la fracción, el numerador y el denominador, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos realmente la tarea, pensemos qué proceso cognitivo realmente exige esta tarea, ¿no? Y entonces podemos identificar que lo que pide esa tarea es básicamente evocar datos, repetir un procedimiento, identificar, digamos, elementos o resolver un problema de forma rutinaria, ¿no? Entonces, ¿pero qué hago? Eso es lo que encuentro. Bueno, podemos buscar otras formas de
invitar a los estudiantes a trabajar con fracciones, ¿no? No solamente en que diga, bueno, la fracción aquí es 4/5, el numerador es 4, de un total de 5, donde uno recuerda los elementos solamente. Pero si queremos que el estudiante se apropie de la noción de fracción, podemos pensar en una tarea como esta, por ejemplo, ¿no? Le doy una imagen que, por cierto, es una pintura real de Ellsworth Kelly del 63 y que se llamaba, el título es Rojo, Amarillo y Azul. Y les podemos preguntar al estudiante, ¿cuál es tu plan para encontrar la fracción que representa cada color en esta pintura? Entonces aquí el estudiante tiene que pensar en su relación parte-todo, el todo, cómo encontrar todas las partes que forman ese todo y luego identificar qué fracción representa lo rojo, lo amarillo y lo azul. En esa tarea seguimos trabajando fracciones, pero digamos la forma en cómo presento la tarea y el tipo de pregunta que hago, porque pregunto ¿cuál es tu plan? ¿No? ¿De qué forma tú vas a, digamos, dividir esta imagen, vas a partirla, digamos, vas a cortarla o vas a dibujar algunos trazos que te permitan visualizar distintas partes y establecer la relación parte-todo, ¿no? Entonces, es importante pensar en términos de los procesos cognitivos que exige una tarea. Punto número 1. El otro elemento a considerar cuando pensamos en los problemas o tareas que queremos traer a la clase para trabajar con los estudiantes es que tengan muchas entradas y muchas salidas. Es decir, que sean problemas que sean accesibles para todos los estudiantes. Y aquí voy a usar un término de una investigadora de la Universidad de Stanford, Jo Boaler, que habla de tareas de piso bajo y techo alto. Es decir, tareas que son de piso bajo porque son accesibles, amigables para los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se sienten como confiados en que pueden resolver la tarea. Son de piso bajo, todos pueden acceder a la tarea, pero son de techo alto porque dentro de la tarea existen distintos niveles de complejidad. Entonces, la tarea se puede abordar de varias formas y tiene distintos grados de desafío dentro de ella. Ese tipo de tareas permiten que los estudiantes, digamos, confíen más en que sí pueden hacer matemáticas. En este ejemplo, yo estoy trabajando otra vez con fracciones y le pregunto al estudiante, sombrea 3/4 de este cuadrado de todas las formas que puedas. Es decir, el estudiante tiene que identificar el total y tiene que identificar cuartos y tiene que sombrear 3/4. Esta no es una figura, digamos, prototípica, es una figura diferente, no usual, pero tiene una entrada visual. Y este factor visual hace que la tarea sea un poco más amigable. Pero esta tarea no tiene una única forma de resolverse, hay muchas. Por ejemplo, el estudiante podría decir, bueno, voy a sombrear esta parte, todo esto representa un cuarto, ¿no? Y para ello, de repente, el estudiante ha realizado trazos que le permiten dividir en una determinada cantidad de triángulos, de tal manera que encuentre cuántos triángulos de ese tamaño hay en todo el cuadrado, o cuántos triángulos un poco más grandes hay en todo el cuadrado, y a partir de eso encontrar el valor de 3/4. O de repente encuentra esta forma, que es distinta, pero que sigue representando 3/4, a pesar de que las partes no están juntas, no están adyacentes, se sigue representando 3/4 porque se está usando la noción de fracción como cada fracción como esta área similar que ocupa cada parte, ¿no? O también significa, representa 3/4. Entonces, es una tarea que es amigable, accesible y que tiene muchas formas de responderse. Segundo elemento a considerar, que tenga muchas entradas y muchas salidas, ¿no? Y por ejemplo, si yo les presentara esto también a un grupo de estudiantes, y yo lo he hecho con un grupo de estudiantes de primaria aquí, esta es una actividad muy simpática que yo suelo trabajarla al inicio de la clase por los primeros 5 o 10 minutos, que se llama ¿Cuál no pertenece y por qué? ¿No? Aquí ustedes van a encontrar, podrán ver el enlace, ahora se los voy a pasar por el chat, donde ahí van a encontrar una serie de recursos similares a este. ¿De qué trata este tipo de tareas? Es una tarea de muchas entradas y muchas salidas, ¿no? Si yo les pregunto cuál no pertenece y por qué, quizá alguno me dice, a ver, voy a mirar este conjunto de números 54, 64, 81, 144. De repente digo 54 no pertenece. ¿Y por qué?
porque no es el resultado de una potencia. 64 es el resultado de 8 por 8, 81 9 por 9, 144 12 por 12. Pero de repente alguien dice, no, yo creo que 64 es el que no pertenece. ¿Y por qué? Porque no es un múltiplo de 9. 54 es un múltiplo de 9, es 9 por 6. 81 es múltiplo de 9, 9 por 9. 144 es múltiplo de 9, 16 por 9. Y de repente alguien dice, no, yo creo que 81 es el que no pertenece. ¿Y por qué? Porque es el único número impar. Los demás terminan en un número par. Y de repente alguien dice, yo creo que 144 no pertenece. ¿Y por qué? Porque es mayor que 100. Los demás son menores que 100. Entonces, es una actividad cortita que toma más o menos 5 o 10 minutos, no toma mucho tiempo en prepararla tampoco, pero permite que los estudiantes discutan y permite que se visibilicen distintas formas de pensar, ¿no? Y se usan distintos conocimientos matemáticos. Entonces, va a depender, claro, del grado con el que trabajes. Si trabajas, son grupos de quinto, sexto, probablemente han trabajado ya la multiplicación, la potenciación, tienen más recursos, pero si son niños de segundo grado, de repente los tipos de respuestas van a ser distintos, pero valiosos también. Entonces, se genera una conversación muy simpática en esos 5 o 10 primeros minutos de clase porque los chicos encuentran distintas razones por las que un elemento pertenece o no a este conjunto. Y entonces seguimos con el factor de que tenga muchas entradas y muchas salidas. Hay muchas formas, muchas posibles respuestas. Y el tercer elemento que hay que considerar, que es, bueno, que parte de esta propuesta de Van de Waal, que es un renombrado, era un renombrado investigador que ha trabajado por muchos años sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, también nos habla de que, nos menciona que las tareas o los problemas que ponemos a los estudiantes deberían también ser relevantes para ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relevancia, hablamos en términos de qué tan interesante, qué tanto conecta con los intereses de los estudiantes, ¿no? Y para eso también hay tareitas simpáticas, por ejemplo, con algo como, ¿qué opción prefieres y por qué? Imagínense que yo les presento algo del día a día. Uno a veces va a la tienda, compra cajitas de bolsitas estas para colocar los sándwiches y tenemos distintas opciones, ¿no? Tenemos una opción, esta bolsa número 1 con 90 bolsitas de un solo 80 cada una, esta de aquí de 150 unidades, de 2 soles 80 y esta de 280 unidades con 5 soles 70, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué opción prefieres y por qué? De repente algunos dicen, bueno, probablemente voy a elegir número 3 porque vienen más bolsas, pero hay que ver si nos sale a cuenta en términos de gastar menos. Pero la única razón por la que uno compra algo no siempre es porque está más barato. Hay otras razones. De repente alguien dice, yo prefiero comprar solamente la bolsa 1, la opción 1, porque en realidad no uso tantas bolsas, entonces prefiero solamente tener 90 porque me van a servir casi para todo el año, ¿no? Entonces, ¿para qué comprar esa tan grande si más o menos solamente vas a usar 90 unidades, ¿no? Kelly, disculpa, te quedan 5 minutos, perdón. O de repente alguien dice, prefiero comprar más bien esta de 150 o prefiero comprar 1 y 2, en realidad tal y como pasa en la vida, ¿no? Porque uno no siempre elige la opción más barata todo el tiempo. Los libros de textos y los problemas vienen con esa idea predeterminada, que siempre tenemos que encontrar lo más económico, ¿no? El resultado que signifique menos costo. Pero a veces uno decide tomar taxi porque es más cómodo ir en taxi a pesar de que gastas más, ¿no? Entonces, hay justificaciones y razones por las cuales elegir una opción u otra. Entonces, esto vincula con la realidad, con los intereses de los estudiantes, con situaciones a las que ellos pueden enfrentarse en su día a día, ¿no? O, por ejemplo, trabajar el tema de animales, que es tan interesante para los chicos, hablar de cuánto tiempo duerme una jirafa, por ejemplo, ¿no? En un periodo de 24 horas, ¿no? Duerme 2 horas y media solamente, o sea, 2 horas y media duerme y el resto de horas está despierto, ¿no? El ser humano duerme 8 horas en promedio, ¿no? O sea, una tercera parte de un total de 24 horas.
¿Cuánto duerme el murciélago marrón? Duerme 20 horas de sueño. Eso es mucho más que las 3/4 partes de un día de 24 horas. Entonces, en este contexto se puede trabajar comparaciones, fracciones, en una situación vinculada con los animales, ¿no? Que probablemente genera interés a los estudiantes. Y voy a terminar con solamente algunas ideas breves sobre cómo favorecer conexiones con otras competencias. A veces pensamos que las matemáticas no tienen conexión con nada más, solamente todo tiene que ser intramatemático, pero los invito a pensar en los lugares como provocaciones e invitaciones para pensar en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo tomé esta foto aquí en un parque cerca donde vivo y con los estudiantes podemos trabajar preguntas como ¿qué observan? ¿Qué se preguntan? ¿Qué matemáticas viven en este lugar? ¿No? Y si lo presento esta imagen, los chicos siempre suelen decir simetría, ¿no? Porque uno ve el eje de simetría aquí, la reflexión de este arbusto, ¿no? O de repente esta imagen que tomé de un conjunto de patos que estaban en un lago. ¿Qué observan? ¿Qué se preguntan? ¿Qué matemáticas viven en este lugar? ¿Qué puedes tú estimar, contar o medir en este lugar? Y también pensar en conexiones no solamente con la naturaleza, sino también con las historias. Por ejemplo, a los chicos se les puede dar una serie de materiales que inviten a pensar y a crear problemas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué historia te inspira a crear ese conjunto de materiales, ¿no? Y con conjuntos materiales no necesariamente estructurados, no base 10, no geoplasma, sino materiales sencillos, como botones, piedritas, chapitas, y los chicos terminan creando historias muy interesantes, por ejemplo, usando el número 10, ¿no? O usando materiales, vuelvo a decir, que uno encuentra, ¿no? A veces en el piso, en el parque, hojitas, ramitas, ¿no? Disculpa, Kelly, los 2 últimos minutos. ¿Y qué historia puedes crear, por ejemplo, con este material que te permite representar 5 más 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, crear problemas o pedirles a los chicos que creen un problema con una hoja en blanco es muy complicado. La idea es invitarlos. Los materiales invitan a crear problemas y los chicos pueden conectar con historias, ¿no? Y para terminar, por ejemplo, conectar con poemas, ¿no? Este es un poema que yo creé, inspirado en un trabajo de una profesora de aquí de Canadá, cómo crear patrones, cómo usar los patrones de repetición en conexión con los poemas, ¿no? Repetir palabras y repetir, por ejemplo, 4 palabras y luego comenzar a cruzarlas, haciendo siguiendo un patrón de repetición, ¿no? Y siguiendo un patrón de repetición como cruzo izquierda, derecha y centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, centro, ¿no? Y uno termina creando un poema, repitiendo 4 palabras y usando la noción de patrón de repetición. Entonces, hay muchas formas de conectar las matemáticas con otras áreas y espero que esta pequeña presentación les sirva como una invitación a pensar en nuevas ideas de cómo vemos las matemáticas. Muchas gracias. Gracias, Kelly, por tu presentación tan interesante, motivadora, además, como bien has señalado, que nos deja muchas preguntas para poder reflexionar. A continuación, presentamos a nuestro siguiente invitado. Él es Javier Taipetito, licenciado en Educación Primaria por la PUC. Actualmente se desempeña como docente en una institución educativa pública en Arequipa y forma parte del programa de liderazgo de Enseña Perú. Asimismo, es consultor educativo en programas de formación docente y diseño instruccional. Te damos la bienvenida, Javier, y quedamos atentos a tu presentación. Como sabes, tienes 15 minutos para ella y yo te iré avisando los tiempos finales. Muchas gracias, Zoraida. Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javier Taipe. El día de hoy voy a estar compartiéndoles mis experiencias como docente en el primer grado de primaria. Disculpa, Javier, eso te Sí, iba a decir, ya, tema de perfecto. presentación, sí, gracias. Muy bien. Y bueno, por ello quise colocar como título de mi presentación el aprendizaje de la lectura y la escritura, estrategias aplicadas en un enfoque basado en competencias. En el proyecto Descubrimos y Disfrutamos la Lectura. Este proyecto se está realizando en la institución educativa del Ramal, número 40068, en el distrito de La Joya, en la región de Arequipa, y actualmente se trabaja con niños de primer grado, de primaria. Entonces, para comentarles un poco sobre las bases en las que se fundamenta este proyecto, principalmente ha sido una mezcla del enfoque de la lectura balanceada, el cual también está
promovido por el programa ILEM, que justamente busca la formación de lectores competentes en los espacios educativos, y también ha ido alineada a lo que son los enfoques basados en competencias, puesto que es algo que trabajamos, ¿no?, en la currícula actual peruana. Bueno, para comentarles un poco acerca de este enfoque, eh, la finalidad es generar estudiantes que puedan desarrollar habilidades de lectura y escritura a partir de experiencias significativas, a partir de lo que conocen, de lo que viven, a partir de lo que van conociendo en estos entornos educativos, en sus casas, con sus amigos, etcétera, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de la promoción de la lectura, que se basa en el disfrute, ¿no? Entonces, para comentarles un poco más, en este proceso el estudiante va a ser protagonista de su propio aprendizaje. Se tienen que escoger textos justamente que puedan llamar su atención para que la lectura no se vea vista como una obligación, sino como un disfrute, ¿no? Y a través de la interacción con estos textos, ellos pueden construir significados y comunicarlos. Y posteriormente van a culminar en lo que es el desarrollo de la escritura, que también va alineado a las propias competencias y estándares del tercer ciclo, ¿no? Y es así como ellos comprenden el mundo a partir de lo que ellos van conociendo y a partir de las propuestas pedagógicas en los que los insertamos, ¿no? Este texto responde a sus necesidades e intereses, planta en ellos la semillita para que leer y escribir sea un goce y no una obligación, como les había mencionado, ¿no? Para que esto suceda, es muy importante que el docente, a partir de lo que menciona a Dorival y Espinosa en su trabajo de investigación en el año 2020, y se sustentan en autores como Baeza y Ramslick en el año 2007, que justamente fundamentan esta propuesta pedagógica, es muy importante que el docente pueda seleccionar contenidos de calidad, ¿no? Entonces, estos contenidos que son justamente cuentos o son textos cortos, tienen que ir acorde a la edad del estudiante, pero también tienen que requerir o suponer una alta demanda cognitiva, ¿no? Para que los estudiantes puedan ir avanzando en el nivel de logro de sus aprendizajes y además tienen que contar con una preparación y una organización del espacio y los recursos a utilizar. Esto demanda que el docente también facilite estos espacios educativos dentro de su propio salón de clases, ¿no? Implementar un rincón de lectura, utilizar estos cuentos, generar un espacio agradable para la lectura, ¿no? Y bueno, finalmente, la retroalimentación constante, esta debe ser de carácter formativo y también tiene que estar sustentada y alineada a las propuestas curriculares de la misma institución, del mismo salón, y también de las situaciones significativas que se tratan en cada experiencia de aprendizaje, ¿no? Y entonces, para comentarles un poco de eso, esta propuesta también tuve la oportunidad de poderla aprender directamente de mis profesores de la misma facultad, a través de los cursos de didáctica de la comunicación, y siento que ha sido algo que me ha servido para poder implementarlo en mi propia labor docente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles han sido las 4 estrategias implementadas y cómo se han relacionado en mi ámbito de intervención directo en la escuela? La primera estrategia de la que me gustaría contarles es la lectura en voz alta. Esta estrategia, principalmente con lectores que se están recién formando en el mundo de la lectura, tienen que contar con la presencia y con la guía de un docente, ¿no? Puesto que ellos no conocen las codificaciones, no conocen las letras, recién se están introduciendo a este mundo, ¿no? Y sobre todo en el contexto nacional, a raíz de la pandemia y estos 2 años de virtualidad, hay una brecha de aprendizaje existente entre lo que los niños conocen y lo que deberían ya conocer o desarrollar, ¿no? En ese nivel de formación. Entonces, lo que hemos hecho con los estudiantes en este primer espacio ha sido construir lo que es el rincón de la lectura, seleccionar cuentos. Y estos cuentos se han ido promoviendo, como ustedes pueden verlos ahí en la imagen, son de diferentes editoriales que han sido escogidos, pero en algunas situaciones se ha propuesto una variedad de cuentos dependiendo a las experiencias de aprendizaje y a los proyectos que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, creo que en mi tercera experiencia de aprendizaje de este año, lo que nosotros hicimos fue trabajar todo lo que era conservación ambiental, ¿no? Reducción de lo que era de los residuos sólidos, etcétera. Entonces la propuesta en el rincón de lectura era justamente actualizar los contenidos con cuentos o con material que vaya alineada a esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces de esa manera también asegurábamos que este proyecto vaya teniendo una continuidad y que vaya siendo sustentable y sostenible, incorporando nuevos textos en el rincón de lectura, ¿no? Y bueno, esta estrategia en realidad consta de que el docente pueda justamente leerles un cuento
a los estudiantes, y como ellos son lectores iniciales, que el docente haga pequeñas pausas para mantener la atención de los estudiantes y pueda realizar preguntas de carácter literal, inferencial y crítico valorativos, que a los estudiantes les pueda enganchar, ¿no? Por así decirlo, que no estén distraídos, sino que ellos estén atentos a la lectura. Y que al finalizar, ellos puedan complementar con alguna otra actividad que vaya también en relación a la sesión de aprendizaje y donde puedan demostrar lo que lo que han trabajado durante la sesión, ¿no? Otra de las propuestas, de las estrategias que se han trabajado, es la lectura compartida. En este espacio, esta estrategia se ha implementado una vez de que los estudiantes ya han tenido la oportunidad de desarrollar sus primeras habilidades lingüísticas y lectoescritoras, perdón. Entonces, aquí para ello, los estudiantes ya han tenido que pasar por un proceso de adaptación, ya han reconocido los códigos, las vocales, las consonantes, las sílabas, todo tipo de sílabas, trisílabas, ¿no? Etcétera. ¿Para qué? Para que ellos cuando puedan leer textos más largos, lo puedan hacer en compañía con el docente, y también, como algunos autores sugieren, que el docente, cuando ya va a trabajar con contenidos de mayor, por así decirlo, número de palabras y de mayor cantidad de vocabulario, pueda hacer algunas pausas durante estos pequeños textos cortos, tengan imágenes referenciales y pueda repasar con los estudiantes algunas palabras o vocabulario nuevo que desea trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que esta estrategia también es muy importante, porque en este caso el docente está con su señalador y está repasando palabra por palabra para que los estudiantes vayan reconociendo, ¿no? En este caso, nuevamente es el mismo, ¿no? Los textos tienen que estar relacionados a la propuesta pedagógica de cada sesión de aprendizaje, de cada unidad, ¿no? Y también para este tipo de lectura es muy importante que el docente haya hecho una previa revisión de lo que va a trabajar con los estudiantes, para que verifique si es que el vocabulario está alineado a lo que va a trabajar, si es que no es tampoco tan complejo, si es que no hay sílabas, por ejemplo, que representen mucha demanda cognitiva de los estudiantes, sino que también puede hacer algo progresivo, ¿no? Y de esa manera va aumentando la dificultad y los niños se van adaptando a esto, ¿no? Bueno, otra de las estrategias que se han implementado es la lectura guiada. Esta lectura guiada nosotros la hemos hecho principalmente durante el medio año, cuando los estudiantes han estado en casa. Le hemos pedido también apoyo a los papás, pero obviamente para ello hemos hecho una demostración antes de irnos de vacaciones de medio año, para que los estudiantes puedan desarrollarse cada vez más como lectores independientes, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros lo que hemos hecho ha sido que como el colegio estaba no cerrado, porque en realidad la plana docente venía, durante la semana de gestión los papás podían venir a sacar algunos cuentos para poder trabajarlo con los estudiantes, ¿no? Entonces, de esa manera el estudiante tenía ese interés, por así decirlo, por conocer la biblioteca del colegio, por prestarse los libros, podérselos llevar y poderlos aprovechar en casa, ¿no? Bueno, la idea es que a través de esta estrategia, no solamente se culmine con el proceso de, ya toma, lee un libro, sino que justamente es una lectura guiada, ¿no? Que el papá o el docente puede estar ahí acompañándolos a que ellos reconozcan un vocabulario nuevo, a que las lecturas que vayan reconociendo y que les sean difícil puedan ser adaptables, quizás separando la misma palabra, para que ellos puedan también escribirla posteriormente, que por ejemplo te cuenten las imágenes mentales que tienen en la cabeza una vez que ellos vayan leyendo el cuento, entre otras actividades, ¿no? De esa manera nosotros aseguramos de que el conocimiento no se quede, de que esta habilidad no se quede plasmada en el cuento una vez de que ya terminó, se culmina la actividad, sino que sea una estrategia que ellos recurran cada vez que vayan leyendo un texto, ¿no? Y bueno, como última estrategia, quería compartirles lo que es la lectura independiente. En esta estrategia, nosotros les hemos brindado la oportunidad a los estudiantes, y también como sugieren algunos autores, de ejecutar estos aprendizajes de manera autónoma al elegir sus propios textos. Esta lectura independiente ya se Javier, realiza te quedan 5 minutos. perfecto, en el mismo espacio de clases, durante el recreo, durante su espacio de lectura que ellos mismos poseen, y ellos pueden acceder al mismo rincón para poder leer con sus compañeros o leer solos. Y la idea también es irles dotando de nuevo material, ¿no? Ahora, ¿por qué quise compartir estas dos imágenes que ustedes pueden visualizar al lado derecho? Es porque, como sugiere Baeza, es muy importante que los estudiantes, los que están iniciándose en el mundo de la lectoescritura,
cuenten con un docente que complemente estas actividades pedagógicas con algunas que les ayuden a ellos a seguir desarrollando sus habilidades motrices y de escritura, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cada vez que nosotros leíamos algo, a los estudiantes se les brindaba material concreto, ya sea el silabario, también han trabajado con letras móviles, tienen sus pizarras donde ellos pueden justamente practicar lo que es la escritura, también tienen diferentes juegos, tienen sus fichas para elaborar dictados o para también lo que es la producción de texto, y eso incluso me lo han brindado también algunos docentes de la facultad. Entonces, de esa manera, ellos también no solamente culminan con actividades de escritura, sino que también estas actividades están siguiendo el principio del enfoque basado en competencias, el cual se denomina el principio de elección del estudiante, en donde él, a partir de esa labor independiente, escoge el material o escoge el recurso que desea realizar porque le llama la atención, porque es más significativo para él, y puede justamente expresar las palabras y este texto a partir de los materiales que a él le parezca más interesantes o sean de su interés, ¿no? Entonces, con esta lectura independiente, nosotros lo que hemos hecho ha sido ya completar, culminar este círculo, ¿no? De la lectoescritura. Los estudiantes ya han tenido un muy buen desarrollo. Muchos de ellos no conocían ni las vocales ni las letras y ahorita es como que a mí me llena de orgullo ver que ya escriben y leen. Entonces, yo solo los puedo invitar a que sigan investigando. Es muy importante también actualizarse en este tipo de contenidos, en conocer estos nuevos enfoques y tendencias educativas, y sobre todo que no tengan miedo, ¿no? Que, por ejemplo, en mi escuela rural he podido implementar, a pesar de que es una escuela rural zona 2, y el colegio es de revitalización bilingüe, entonces, hemos podido superar diferentes retos con respecto a la infraestructura, con respecto al apoyo de los docentes, de los padres, y este proyecto se viene implementando con muchos casos favorables y esperamos que pueda ser algo que se sostenga con el tiempo. Sí, muchísimas gracias, más bien, profesora. Más bien, les comparto algunas referencias bibliográficas también. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. En realidad, así como la de Kelly, nos muestra la posibilidad de hacer cosas diferentes en entornos distintos, retándonos cada vez más. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra última participación. Damos la bienvenida a nuestra egresada Milvia Pagüeño. Ella es licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje y máster en Neuroeducación y Optimización de Capacidades del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, especialista en psicomotricidad por la Universidad de Barcelona. Trabaja como psicomotricista y support individual de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Actualmente se encuentra realizando el máster de psicopedagogía en la Universidad de Barcelona. Te damos la bienvenida, Milvia. Tienes 15 minutos para tu presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como comentaban los compañeros ponentes, tanto Kelly como Javier, es súper interesante haberlos escuchado y creo que lo que voy a presentarles a continuación va a poder entrelazar las ponencias que ellos lo que han comentado en sus ponencias. No sé si se ve no lo estoy viendo. Ahora. A ver. Sí, vale. Un momento. Bueno, en cuanto al acompañamiento, mi tema es acerca del acompañamiento a la diversidad y van a tener 3 momentos. Un momento de experiencias, en el que tiene que ver con el entorno en el que me encuentro actualmente, las estrategias que de una u otra manera he ido realizando aquí y los logros y retos pendientes. Siguiente. Bueno, como experiencia tengo que explicar que aquí en el Estado español, específicamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en Barcelona, se trabaja en relación a la atención a la diversidad, ¿no? En este caso, con todo lo que yo venía aprendiendo ya en Perú, en la universidad y en el colegio en el que me encontraba en el CIFO en ese momento, había tenido experiencia con niños con necesidades educativas especiales. Pero al llegar aquí me encontré con un ambiente diferente en relación a qué se refiere la diversidad, ¿no? En este punto, en preguntarnos
qué es ser diversos, no la dualidad que existe en relación a lo que es normal y lo que es especial, porque de esto parten las necesidades educativas especiales, no la diferencia. En este caso, la diversidad, como lo planteamos aquí, hace referencia a las capacidades, a las preferencias para el aprendizaje, a las motivaciones y al mismo interés, pero además también a los contextos socioeconómicos desfavorables, en este caso, al tema cultural, a la migración, a la religión, el mismo lenguaje, incluido las necesidades educativas especiales y aquellos que tienen mayor talento o conocidos también como altas capacidades. O sea, engloba la diversidad en su totalidad. Y se basa en un decreto, que es el 150 de 2017, que es del 17 de octubre, que habla de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. ¿Eso qué quería decir? Que se pasa de la mirada de una escuela inclusiva a un sistema educativo realmente inclusivo, ¿no? Una escuela para todos, lo menciona aquí la Generalitat de Cataluña, un proyecto para cada uno. Eso quiere decir que nos enfocamos en la persona y en su propia singularidad, ¿no? Y en este caso, en el propio proceso de aprendizaje que va teniendo, en este caso, cada niño dentro del aula, ¿no? Las imágenes que tengo aquí pueden ver los retos que se están proponiendo aquí actualmente, que es pasar de esta escuela inclusiva, escuela que de una u otra manera tiene a alguien que ayuda dentro del aula o que es support y que saca a algunos alumnos fuera del aula para apoyarlos. Y es más que inclusión, tienes más a tender a a excluir en cierto sentido, ¿no? Y en realidad la respuesta que se están planteando a nivel de intervención se presenta en este triángulo que veis aquí de color azul, que va desde las medidas y soportes universales, luego adicionales e intensivas. ¿Ven la manzanita que está allí? Significa bueno, el espacio en el que yo trabajo, que son las intensivas, que son de las necesidades educativas especiales y que son puntuales. Y si vamos a enfocar en el ámbito educativo, deberíamos enfocarlos en las universales, que es para todos. Lo que se busca es la atención integral de todo el alumnado, ¿no? Durante todas las etapas a lo largo de la vida. Y un modelo para orientar un proyecto educativo que acepte la diversidad es el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, que tiene un carácter educativo, preventivo y proactivo. En este caso, que está centrado, como ya bien he dicho, en la persona, su singularidad y su propio proceso de aprendizaje. Como vemos en la imagen que hizo Frato, hay diferentes tipos de niños con una diversidad, no solamente física, sino también de la misma capacidad funcional, que se puede sentir, si no se encuentra una verdadera inclusión para todo el alumnado, excluido en este caso. Siguiente. Como mencionaba como estrategia, creo que veo más que adecuado el diseño universal para el aprendizaje, además es una medida de atención a la diversidad, en el que se interviene de manera educativa para atender a la diversidad desde una perspectiva inclusiva. ¿No? Este DUA se basa en los principios de 3 redes neuronales que están vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En este caso están las redes afectivas, como veis aquí en los cerebros, en la naranja, en las redes afectivas, lo que es la parte de donde se ve sombreada más la amígdala, en el que podemos ver que se asignan los significados emocionales, porque en realidad la emoción es la que modula el aprendizaje, y en las ponencias de los compañeros hemos ido escuchando, ¿no? La implicación, que sea de motivación, que haya interés. Es importantísimo entender el por qué aprendemos. Luego tenemos las redes de reconocimiento que nos permiten y nos hace específicamente percibir la información y poder darle un significado a esta información. Y en este sentido, preguntarnos el qué aprendemos. Y por último están las redes de estrategias, que básicamente puntualmente las funciones ejecutivas en relación a lo que es planificar, ejecutar, monitorizar, tanto tareas que sean motrices como mentales. Y va ligado a la comprensión de cómo aprendemos.
Siguiente. Aquí vemos una imagen de estas, cómo se trabajan estas, bueno, las pautas que hay de las redes que se van por colores. Y plasmadas están los principios, que son 3, el de comprometerse, ¿no? El proporcionar múltiples maneras de comprometerse a nivel de redes afectivas, las de múltiples maneras de representarse, de la representación, que son más a la parte más de las, lo que sería aquí las básicas instrumentales, lo que es lógico, matemáticas y comunicación, ¿no? Y la siguiente que vendría a ser el proporcionar múltiples maneras de actuar y de representar, que tiene que ver con las funciones ejecutivas y tiene que ver con las estrategias. Y esto nos va a llevar a una serie de 9 pautas que se ven plasmadas en este cuadro con sus propios puntos de verificación. Estos puntos de verificación son una manera de ir apoyando al docente, en este caso, de cómo ir planificando de manera curricular sus actividades, los recursos que puede utilizar, el mismo hecho de cómo va a evaluar, más no es un checklist, ¿no? De que todo tiene que estar para que todo pueda funcionar. Y la meta de cada una de estas redes está en tener alumnos más motivados, con iniciativa, ¿no? Si son redes afectivas. La parte de las redes de reconocimiento es que sepan explicar y comprender aquella información y luego, o sea, cogerla, tenerla y luego poder explicarla, ¿no? Y por último, las redes de estrategias tendrían que ver con alumnos que sean capaces de lograr sus objetivos, ¿no? Propuestos. Y en este caso me centro, creo, en el punto de la pauta 9, que está en la parte inferior izquierda, que habla de las opciones de autorregulación, que creo que es importante trabajar, porque ya han hablado de la parte de las matemáticas y la parte de la lectoescritura, y creo que es importante también hablar de la parte emocional, porque nos refiere uno de los puntos de verificación a poder facilitar estrategias a nuestro alumnado que tengan que ver con autorregulación emocional. Pero esto es bastante complicado si es que no tenemos estrategias, no conocemos nuestras emociones, no sabemos expresarlas, ¿cómo vamos a saber regularlas, no? Entonces, voy a dar una pincelada de lo que hemos podido, bueno, he ido trabajando con algunos alumnos en este proceso que tiene que ver con el trabajo de las emociones, ligado al aspecto de la autorregulación. Algo importante que tengo que decir es que estas redes no son redes aisladas, sino que están en constante movimiento y se interrelacionan constantemente. Siguiente. En el caso de proporcionar múltiples maneras de comprometerse, de implicarse, opciones para la autorregulación, opciones porque los alumnos deben tener muchas maneras diversas como ellos de acercarse al aprendizaje. En este caso, para autorregularse es importante el trabajo de las emociones y se ha de contemplar desde lo que nos menciona Rafael Vizquerra. Emilia, ¿tienes 5 minutos, por favor? Vale, lo que nos menciona Rafael Vizquerra es de seguir las 5 competencias emocionales, ¿no? Que son la conciencia emocional, la regulación emocional, las competencias sociales, habilidades sociales y las competencias para la vida y el bienestar. Siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo de las actividades que se pueden, ¿no? Entre tantas, trabajar acerca de la conciencia emocional, que tiene que ver con las emociones propias y la de los otros, junto también con la regulación, lo que nos va a permitir una regulación emocional para poder actuar de forma apropiada. Y creo que es importante que los niños y las niñas y también los adolescentes puedan realizar un chequeo emocional en cómo nos encontramos. A partir de la pandemia hemos visto que hay mucha necesidad de trabajar los aspectos emocionales, porque a veces podemos mostrar que estamos de una manera, ¿no? Y sentirnos de otra. Entonces es muy importante que los chicos y las chicas sean capaces de saber cómo se sienten y poder expresarlo de manera positiva. Y bueno, las actividades que pues, se pueden trabajar pueden ser el semáforo de las emociones, el cómo me siento, a partir de diferentes imágenes, igual explicar alguna situación o algún role-playing o una situación específica de conflicto que se ha dado en el aula
Y luego en el lado derecho, no sé si se ve bien la imagen, es uno de los niños con los que había trabajado expresaba cómo se sentía, ¿no? Él a partir de una situación y luego cómo creía él que los demás lo podían ver, ¿no? Era una forma de no solo sentir cómo me veo yo, sino abstraer a cómo los demás me ven, que es un paso más. Siguiente. En el tema de autonomía emocional creo que es importante tener en cuenta la autoestima, la automotivación, la responsabilidad, actitud proactiva y la resiliencia. Y ver también lo que mencionaban uno de los ponentes, el que los retos sean factibles para ellos, ¿no? En este caso hemos hecho una escalera le llaman mi escalera hacia la meta, que ellos ponían sus metas de manera más factibles, desde el desglose de poco a poco de una situación específica, ¿no? Por ejemplo, el niño que ven aquí había colocado el cómo se podía comportar, ¿no? Dentro de lo que él pensaba que podía comportarse de la mejor manera, porque siempre tenía la etiqueta de soy el niño que causa conflicto, que molesta, y aquí es la importancia de validar también las actuaciones positivas que va teniendo, ¿no? Y al lado derecho vemos una imagen de unas viñetas en las que él, en relación a una situación conflictiva, iba explicando cómo él se sentía, ¿no? Muy en la parte inferior pone muy opacado, cómo el grupo, los demás lo hacían sentir, cómo se veía, y ir poco a poco expresando de manera proactiva aquello que iba sintiendo. Siguiente. En relación a las competencias sociales, competencia para la vida y el bienestar, creo que es importante hablar de la creación de vínculos emocionales fuertes, la asertividad, el compartir las emociones, y como hemos ido hablando también... Milva, te queda 1 minuto y medio. Bueno, justo quería poner un vídeo, pero creo que va a ser muy difícil. Creo que podría ser interesante que pudieran visualizarlo porque te demuestra la manera en que puedes sentir empatía, como vemos desde bueno, no les voy a hacer spoiler, pero si pueden, que yo no puedo colocar por aquí el enlace, voy a intentar colocar el enlace para que se puedan dar un momento y poder ver este video que es bastante interesante y que te permite ver la importancia de la empatía y la educación emocional. Y por último, siguiente. Los logros y retos pendientes, ¿no? Creo que me queda como importante haberme dado cuenta que la apertura hacia el término de la universidad, la conciencia de una escuela para todos, que existen diferentes rutas para aprender y cada una es aceptable, que el DUA nos da un marco de objetivos, metodologías, recursos y evaluación que si bien no he explicado puntualmente, creo que sería muchísimo, es para largo, nos ofrece una estrategia para poder apoyar a toda la diversidad de alumnados que hay en nuestras aulas, ¿no? Y bueno, sobre todo acompañar la diversidad desde el enfoque emocional, pero no olvidarnos del trabajo emocional que hay que tener con el docente también, porque somos un reflejo de lo que vamos a ir dando en este feedback con nuestros alumnos más de manera emocional. Y bueno, creo que finalizar con la importancia de un trabajo colaborativo, un trabajo en red, en este caso con la familia, con el centro y con diferentes servicios educativos que nos permitan una atención integral del alumnado. Bueno, y siguiente, gracias. Muchísimas gracias, Milvia. Agradecemos y felicitamos a cada uno de nuestros ponentes, destacadísimos además, con cada propuesta, cada una más interesante, innovadora, además muy respetuosa, como ya veremos más adelante, de cada uno de los estudiantes que acompañan. En este momento, felicitarlos además por dicha propuesta, darles también la bienvenida y el agradecimiento por la participación de Edith y Alberto, si mal no estoy. Abel, ya le cambié el nombre, que nos acompañan desde Tacna y Pisco respectivamente. Y también a Milvia y Kelly, que se encuentra Milvia en España, Kelly en Canadá, Javier también está en Arequipa, entonces agradecerles mucho por el tiempo para poder compartir sus experiencias con cada uno de nosotros. Vamos a dar pase ahora a las preguntas que nos han ido llegando a través del chat.
y por el tema de tiempo las voy a ir como dirigiendo, pero si ustedes alguno quiere complementar, también no hay ningún problema. La primera pregunta está centrada en lo siguiente. ¿Qué dice el niño, cómo se siente y qué piensa cuando trabaja desde las estrategias de matemática o comunicación? De repente aquí vamos con Kelly. Sí, cuando hablamos del qué el niño piensa o qué el niño siente, bueno, yo creo que algo que quisiera y que estoy trabajando yo como docente actualmente es tratar de promover un espacio en el que los chicos se sientan cómodos al hacer matemáticas y que cuestionemos estas creencias de que hay un don matemático y de que un élite, un grupo de personas pueden hacer matemáticas y los demás no. Esa creencia hay que cuestionarla. ¿Y cómo la cuestionamos? Bueno, cuando traemos tareas potentes que visibilizan distintas respuestas, cuando acogemos las respuestas de los demás, cuando brindamos mensajes positivos no centrados en una palabra como una etiqueta como eres inteligente o solamente es, digamos, una sola palabra, sino más bien describimos lo que queremos valorar, les decimos, bueno, me parece muy interesante las distintas estrategias que has usado, ¿no? Y recogemos el valor del esfuerzo del estudiante y del uso de una variedad de estrategias. Yo creo que el hecho de cultivar una cultura de mentalidad, de crecimiento, de que los niños confíen en que pueden hacer matemáticas, eso va a llevarlos a sentirse cómodos y que eso va a impactar en sus decisiones de vida, incluso para no tener estudiantes que dicen no voy a elegir la carrera de ingeniería porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Entonces queremos cuestionar esos mitos. Muchísimas gracias, Kelly. No sé si hay algún aspecto, Javier, que quisieras complementar en relación a esta pregunta. Oh, Javier, creo que... Bien, mientras se reconecta, vamos con la siguiente. ¿Cómo se pueden incorporar a los padres o a la familia en las estrategias para el aprendizaje de las matemáticas y de la lectura? Ahí está Javier. Sí, de repente Javier y Milvia nos puedes ayudar también complementando ahí. Javier, ¿escuchaste mi pregunta? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, creo que algo fundamental es contar con el apoyo de los papás. ¿Cómo se puede lograr esto? En realidad, a través de la sensibilización, ¿no? Y el compromiso. Sobre todo en estos aspectos tan importantes como son las matemáticas y la lectoescritura, es muy importante que los papás conozcan cuál es la visión de los proyectos, de las experiencias, de que también conozcan cómo es que se están formando sus hijos, ¿no? Para que también puedan ser partícipes en las actividades que se presentan, ¿no? Lo que nosotros hacemos ya, pero a nivel institucional, porque es algo de la propia cultura institucional de la escuela, es tener reuniones mensuales con los papás y la primera del año siempre tiene que ser para poder explicar el plan anual de trabajo y también para explicar lo que es la evaluación formativa durante el año escolar, ¿no? Creo que también podría ser algo que se podría replicar en las escuelas y también cuando la escuela organiza, por ejemplo, un proyecto institucional que se va a realizar en todos los salones, también, ¿no? Se realiza esas coordinaciones para que los papás también puedan participar y muchos de ellos participan, ¿no? O sea, organizan danzas, participan en la elaboración de los productos, ¿no? Creo que también es algo de la misma cultura social e institucional de cada escuela. Gracias. Muchas gracias, Javier. A ver, hay una pregunta puntualmente para Milvia y luego redondeamos ya, Kelly, para de pronto complementar esta otra anterior. ¿Cómo se trabaja con los compañeros de aula el acompañamiento para la diversidad? Vale. A ver, en realidad depende mucho del centro, ¿no? Básicamente, ahora lo que se estila aquí es que todos los alumnos con necesidades educativas especiales estén en centros ordinarios, ¿no? No están en escuelas especiales, a menos que tengan una discapacidad grave o moderada. En este caso, lo que se espera es el acompañamiento del docente, el acompañamiento por parte del psicopedagogo del centro o psicólogo, que es quien, a partir de del perfil que da el docente sobre los alumnos, sobre algunos
en este caso alumnos que tengan alguna dificultad específica, puedan generar estrategias. También va el tema de las observaciones y también dependiendo del nivel de dificultad que tenga el alumno, ¿no? Porque hay que pasarle antes pruebas para tener un diagnóstico. Lo que se hace es mantener una actividad en la que todo el alumnado pueda, tener retos accesibles, ¿no? Y ya cuando en cualquier caso el alumno tiene específicamente necesidades educativas especiales, se sigue un plan individualizado a nivel de los objetivos, a nivel de las adaptaciones curriculares, según lo que necesite y el perfil que tiene. En realidad, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el alumno debe sentirse no menos, ¿no? Porque me pasaba mucho que los niños, tienen un niño de alto funcionamiento, que se daba cuenta que llevaba los libros a casa, llevaba los libros de casa a clase, pero no los utilizaba. Todos los compañeros utilizaban los libros de clase menos él. Y a él simplemente lo que le hacían era copiar, ¿no? Entonces lo que se buscó para ser más funcional en este espacio y los aprendizajes era que pudiera de la actividad, por ejemplo, una lectura, realizar un resumen, obviamente según las pautas que se fueran dando con el niño, realizarlas de otra manera, ¿no? A partir, por ejemplo, de una pequeña explicación o hacer un mini mural, ¿no? Para luego presentarlo a sus compañeros. Es como tomar otro tipo de estrategias para que pueda presentar lo mismo que está realizando con sus compañeros. Pero en sí, la idea es que todas las actividades puedan ser abordadas por todos los alumnos, es decir, dar diferentes opciones, ¿no? Resúmenes, en otro caso, realizar pequeños sketches o incluso las mismas estrategias de crear, en este caso, por ejemplo, recetas, ¿no? Algo muy, muy específico que no sea solo para alumnos, sino que pueda compartir con los demás compañeros. Y no sé si también tenía que ver con que los compañeros en el aula comprendieran que era diferente, que no sé si me ha quedado por ahí la pregunta, Sobi. Sí, era sobre el acompañamiento de los padres de familia, cómo incorporarlos, ¿no? Para poder trabajar las matemáticas y la comunicación específicamente. Vale. En el caso con niños con necesidades educativas especiales, lo que se hace es, bueno, la colaboración de la familia está siempre presente, ¿no? Como comentaba Javier, parece que también Kelly, Javier, explicar específicamente las acciones que se toman y poder ir diversificando lo que el alumno va a lograr, darnos cuenta dependiendo del perfil que tiene, que es lo que en un momento creo que Kelly comentó acerca de hasta dónde en cualquier caso, dependiendo del perfil que tiene, puede llegar o no, o qué es lo que va a lograr, porque eso también, hay padres que esperan algo que de repente no va a llegar, sino que simplemente puede ser visto o trabajado de otra manera, ¿no? De repente no va a lograr las mismas situaciones de aprendizaje que los demás compañeros, pero sí puede ser diversificada para que pueda lograrlos. Entonces, en realidad creo que lo más importante es comentar con los padres el perfil del hijo, comentar el cómo se sienten, todo el tema emocional es importante. Ok, muchísimas gracias, Milvia. No sé si Kelly quieres complementar ya. Nos queda un minutito para el momento de las preguntas para poder ya dar cierre con nuestro webinar. Solamente quería agregar que también hay que cuestionar las creencias que tienen los padres, ¿no? Y de repente se pueden hacer algunas sesiones donde se cuestionen las creencias de que solamente algunos pueden aprender matemáticas, de algunas creencias vinculadas al aprendizaje de la lectura o a la diversidad de aprendizajes. Entonces hay que, digamos, cuestionar esas creencias primero para que realmente los padres nos acompañen en el proceso, ¿no? Porque si no, esas creencias van a mantenerse y por más de que hagamos un trabajo en la escuela, no se consigue ese puente común, ¿no? Ok, muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Luego tendremos un minutito para que puedan dar ya las palabras finales. Ya como cierre de nuestro webinar, en primer lugar agradecer a los que nos han estado siguiendo por nuestro canal de YouTube, a los que se han conectado también a través del Zoom. Y como síntesis un poco de este webinar tan interesante, Voces Innovadoras,
voces docentes, las innovaciones que se van desarrollando para la mejora de los procesos de aprendizaje, me quedo con algunas ideas que quisiera compartir con ustedes y con nuestros participantes. Hemos podido escuchar puntos en común en las 3 presentaciones. Principalmente son propuestas centradas en el estudiante, respetando su singularidad y, como señaló en algún momento Milvia, desde una perspectiva inclusiva. Una escuela para todos, un proyecto para cada uno, que nos lleva justamente a estas propuestas innovadoras que hemos hoy día escuchado y que nos permite mostrar que es posible hacer cosas diferentes desde lo cotidiano, desde lo que nos acompaña, desde nuestro contexto, reconociendo estas posibilidades, pero que además nos deja dos retos importantes. Primero, reconocer a nuestros estudiantes, y segundo, reconocer que como docentes nunca dejamos de aprender y tenemos retos mayores para poder generar estas experiencias diversas, innovadoras, creativas, que además desarrollan la creatividad de nuestros estudiantes, mirándolos al plantear recursos también totalmente disruptivos, ¿no? Como los que Kelly nos planteó en un primer momento, desde el arte, ¿no? Desde los cuentos, ¿verdad? Desde la historia misma. Entonces, vemos que hay muchas posibilidades, pero es cuestión de observar con mucho cuidado. Y obviamente, todo esto centrado en el reconocimiento, además de desarrollar estas habilidades blandas. A mí me ha llamado mucho la atención que los 3 han señalado la importancia de motivar, de generar el interés de nuestros estudiantes por querer aprender, ¿verdad? Y son retos que sean factibles, además, lo que decía Kelly en su momento, pisos bajos, techos altos, ¿no? Y Javier también lo reiteró, ¿por qué no tener altas expectativas también con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y generar así la confianza en un trabajo colaborativo que involucre a todos los actores de la comunidad educativa. Muchísimas gracias. No queremos cerrar sin antes escuchar unas últimas palabras de cada uno de nuestros ponentes. Empezamos en el mismo orden, Kelly, luego Javier y luego Milvia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por atender esta sesión. Espero que las actividades que les he presentado les hayan como invitado a pensar en nuevas ideas distintas, sobre todo con un área que está claramente marcada como un área que no tiene, es un área como infértil, no tiene nada con qué vincularse. Yo he tratado de mostrarles son ejemplos de que hay formas de conectar las matemáticas con las historias, con el lugar, pensar en el lugar como un codocente. El aula de clases no es el único espacio donde se aprende, hay espacios alternativos como un parque, digamos la cuadra, el mercado de la comunidad. Pensemos en espacios alternativos para aprender y sobre todo para aprender matemáticas, para cuestionar esas creencias y que nuestros estudiantes confíen, todos ellos confíen en que sí pueden hacer matemáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kelly. Javier. Y bueno, por mi parte, estoy muy agradecido de participar en este espacio. También muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Es genial poder compartir tanto mis experiencias como conocer las de Kelly y Milvia. Y bueno, simplemente los animo a que sigan explorando, que sigan conociendo un poquito más de las nuevas tendencias educativas y que puedan implementarlas en su quehacer diario. Sin miedo y sobre todo con mucha esperanza, ¿no? Para poder también cultivar lo mejor en nuestros estudiantes. Gracias, Javier. Milvia. Bueno, y también como Kelly, ¿se escucha? Sí. Sí. Como Kelly, como Javier, agradecerles la oportunidad y simplemente animarlos a seguir reciclándonos, a seguir formándonos. Creo que el aspecto emocional es importante y una formación personal es vital en el docente, y esto nos va a permitir, ¿no? Básicamente que nuestros alumnos se sientan, como han dicho, confiados, felices y bien. Creo que la educación emocional es básica porque es la emoción la que mueve el aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Milvia, gracias, Kelly, gracias, Javier.